En este video vamos a hablar de la balanza de pagos. Esta es continuación del video anterior de este tema que hemos llamado tipo de cambio y balanza de pagos. En el video anterior vimos mediante el mercado de divisas cómo es que se determina el tipo de cambio. Pero el tipo de cambio hemos dicho que es una variable macroeconómica sumamente importante. ¿Por qué es tan importante? Porque va a influir en otra serie de variables muy importantes también, ¿verdad? Y pues principalmente sus efectos va a ser en las relaciones que tiene el país con el resto del mundo. Por eso pues obviamente es que se genera el mercado de divisas, porque el país se relaciona con el resto del mundo y pues para hacer transacciones necesita utilizar una divisa extranjera. Por ejemplo, en el caso de Costa Rica, los colones pues no suelen ser muy aceptados como medio de pago a nivel internacional. Para comprar algo pues siempre vamos a tener que comprar otra moneda para que nos la acepten, y principalmente son los dólares, ¿verdad? Que es la moneda que más se utiliza a nivel internacional. ¿Okay? Entonces al final pues de la compra de dólares lo que se busca al final pues es realizar importaciones, hacer inversiones en otros países o enviar transferencias, las personas que trabajan en Costa Rica a sus países de destino, a sus países de origen más bien, ¿verdad? Entonces al final las personas pues necesitan los dólares para realizar una serie de cosas. Todas esas son transacciones que realizan las personas, en este caso las personas que están en Costa Rica, sean costarricenses o extranjeros, realizan transacciones con el resto del mundo. Ok, pero el resto del mundo pues también tiene efecto, ¿verdad? Porque también están entrando dólares porque se exporta, o porque inversionistas extranjeros reciben intereses en dólares, o porque más bien personas que trabajan en otros países, en Estados Unidos o donde sea, pues envían dólares a sus familiares en Costa Rica. Entonces hay una serie de transacciones que se están produciendo, están una cantidad de dólares entrando y saliendo, que es lo que pues genera el mercado de divisas en Costa Rica. Pero todas esas transacciones tienen que ser registradas en Costa Rica, ¿verdad? Y ese control global de toda esa serie de transacciones normalmente la suele llevar el Banco Central, ¿verdad? El Banco Central del país. Entonces en Costa Rica el Banco Central es el que lleva todo el registro de esas transacciones. Es como una contabilidad, ¿verdad? De una empresa que lleva el registro de todas las transacciones que suceden en la empresa y que son relevantes para influir sobre sus activos, pasivos y su capital, ¿verdad? Bueno, es igual en un país. Todos los dólares que entran y salen, o todas las monedas extranjeras, pues terminan generando transacciones que tienen que registrarse para poder controlar precisamente todos esos flujos, ¿verdad? Okay. Una transacción muy importante de esas pues son las exportaciones, ¿verdad? O sea, que necesitamos llevar un registro de cuánto se exportó, y ese registro es en dólares, para ver si las exportaciones van creciendo, disminuyendo. Bueno, eso se lleva en la balanza de pagos. Las importaciones igual, la inversión extranjera directa es otro registro importantísimo. Las transferencias internacionales que realizan extranjeros, o más bien costarricenses que están en el extranjero y envían, o más bien las transferencias de salida, que serían las de extranjeros que están en Costa Rica y mandan el dinero a sus países. Entonces, ese tipo de cosas es muy importante controlarlas para pues llevar un histórico, y con eso poder hacer análisis, estudios, tomar decisiones, ¿verdad? Okay, porque al final esas son unas transacciones que van a influir en el mercado de divisas y van a hacer que haya tendencias a que el tipo de cambio quiera subir o bajar. Y obviamente pues ya sabemos todos los efectos importantes que tiene el tipo de cambio. Muy bien, entonces vamos a ver más o menos, así de una forma muy general, en qué consiste este asunto de la balanza de pagos, sin entrar en mucho detalle, porque son un montón de cuentas, es un asunto muy técnico, de cuentas contables para cada una de esos tipos de esas transacciones. Pero en general la balanza de pagos tiene tres grupos de cuentas importantes, ¿verdad? Que se llama, uno la cuenta corriente, el otro la cuenta financiera y de capital, y la otra la cuenta oficial de pagos. Entonces vamos a ver en general en qué consiste cada una de ellas. La cuenta corriente pues registra cierto tipo de transacciones, ¿verdad? Okay, es un registro contable exactamente igual que una contabilidad con créditos y débitos y todo eso, pues no vamos a entrar en esos detalles. Simplemente vamos a ver que en la cuenta corriente qué tipo de cosas se registran. Bueno, se registran algunas de las más importantes, que son las exportaciones y las importaciones, ¿verdad? O sea, los pagos que se hacen por concepto de importaciones de bienes y servicios, y los pagos que se reciben por concepto de exportaciones, ¿verdad? Que se hacen hacia el resto del mundo. Aparte de esos dos, ¿verdad? Que también está ahí muy importante, por ejemplo, las cuentas de servicios que se importan o se exportan. Un servicio que, por ejemplo, se exporta, digámoslo así, es el turismo, ¿verdad? Todos los turistas que vienen a Costa Rica, pues obviamente
generan una gran cantidad de entrada de dólares. Es una cuenta muy importante, la cuenta de servicios de turismo, ¿verdad? Que genera una gran cantidad de dólares. Ahora, los ticos que salen, más bien van a hacer turismo al resto del mundo, pues entonces más bien funciona como una especie de importación no de bienes, sino de servicios, ¿verdad? Ok, pues obviamente Costa Rica el turismo es muchísimo más los dólares que ingresan por el turismo que entra, ¿verdad? O el turismo receptivo, que el turismo que sale, que se llama el turismo emisivo. Ok, muy bien. Entonces eso mueve en gran parte una gran cantidad de dólares y se registra dentro de este grupo de cuentas que se llama la cuenta corriente. También los intereses netos pagados al exterior, ¿verdad? O sea, porque tenemos deudas, tanto el gobierno como otras empresas y personas tienen deudas en el extranjero, pues tienen que estar mandando dólares por concepto de intereses, ¿verdad? Son los intereses que salen. Y también puede ser que extranjeros que deben en Costa Rica pues pagan intereses y más bien es divisas que entran, ¿verdad? Entonces pues la diferencia entre esos dos es lo que se llama los intereses netos pagados al exterior. Y después están las transferencias que ya les había hablado, ¿verdad? De los extranjeros que están en Costa Rica y envían dinero a sus países, o los ticos que están en el resto del mundo y envían dinero hacia Costa Rica. Esas son como los principales componentes de esa cuenta, y ahí se mueve pues una gran cantidad de divisas por medio de ese tipo de transacciones durante un periodo de tiempo, ¿verdad? Que se me olvidaba decirle, la balanza de pagos es una variable de flujo, digámoslo así, o lleva variables de flujo que tiene un periodo de inicio y un periodo final, ¿verdad? Entonces cómo se comportó la balanza de pagos entre el 1 de enero y el 31 de enero del 2020, o en el primer trimestre, que es como se suele llevar en Costa Rica casi siempre las estadísticas, ¿verdad? Vemos cómo se comportó la balanza de pagos en enero, febrero y marzo del 2020, después en abril, mayo y junio, ¿verdad? Por trimestres, pero siempre hay un periodo de inicio y un periodo final, ¿verdad? Y pues obviamente la suma de las transacciones en cada una de las cuentas, pues es el valor que va a aparecer en cada una de las cuentas cuando vemos la balanza. Ok, el saldo de cuenta corriente, ¿verdad? Porque finalmente esta cuenta corriente es una cuenta resumen de otro montón de subcuentas. El saldo que tenga en un periodo, llámese trimestre, un mes o un año. ¿Cuál va a ser? Bueno, las exportaciones menos las importaciones, ¿verdad? Que son las exportaciones netas de bienes y servicios, más el ingreso neto por intereses, los dólares que salen, intereses que salen, menos intereses que entran, y la transferencia neta, ¿verdad? También dólares que salen y entran por concepto de transferencias de personas del resto del mundo acá o de acá hacia el resto del mundo, ¿okay? Y ahí cierra el saldo de esa cuenta. Ahora viene la cuenta financiera y de capital, ¿verdad? Que registra todo lo que es la inversión extranjera en un país, ¿verdad? Aquí estamos hablando de inversión, ¿verdad? O sea, un país, una empresa viene y hace una inversión grande en Costa Rica, desarrolla una fábrica, tipo Intel, por decir algo, que vino y hizo una inversión muy grande hace algunos años, pues es inversión extranjera directa, son un montón de dólares que entran de un solo tiro para realizar ese proyecto, ¿verdad? Esa es la parte de inversión extranjera directa, que no es un aumento del capital nacional, ¿verdad? Hay otro tipo de inversión, pero es inversión financiera, lo que hemos mencionado en otras partes como capital golondrina, es más bien dineros que vienen y van a estar acá solo para aprovechar cierta cantidad, cierto interés que es bueno, ¿verdad? Y después va a salir, entonces todo ese dinero que entra o que sale también es parte de esa cuenta, ¿verdad? Lo mismo cuando se contratan créditos, si el gobierno contrata un crédito grande, pues entra una gran cantidad de dinero, ¿verdad? Y después cuando lo amortiza también pues genera movimientos en estas cuentas. Vean que es el dinero que debe o el que amortiza. Los intereses sobre esas deudas se registran en la otra cuenta que vimos antes, ¿verdad? ¿Ok? En la cuenta corriente, pero acá se registra en sí el capital, ya sea financiero o capital físico, mediante inversión extranjera directa, va a esta cuenta, ¿verdad? Ok, es una cuenta muy importante, ¿verdad? Porque pues tiene gran movimiento y finalmente las diferencias que hayan en las otras cuentas se van a cerrar con movimientos en estas cuentas que componen la cuenta financiera y de capital, ¿verdad? Porque la balanza cierra en cero, como vamos a ver después. Ok, la otra cuenta importante es lo que se llama la cuenta oficial de pagos, ¿verdad? Que es la que finalmente cierra la balanza, ¿verdad? Porque finalmente después de que durante un periodo que lo estemos midiendo, un mes, un trimestre, lo que sea, entró una cantidad de dólares y salió una cantidad de dólares. Entonces en el neto, depende cuál haya sido mayor, si entraron más y salieron menos, o entraron menos y salieron más, en el neto va a haber un movimiento en la cantidad de dólares que hay en Costa Rica. Entonces eso es lo que se llama la cuenta oficial de pagos, ese neto
que finalmente queda. Por eso es que la balanza pues obviamente va a cerrar en cero toda, ¿verdad? Porque al final la diferencia que hay entre la cuenta financiera y de capital, que son pues dólares que entran y salen, y la cuenta corriente, que también son dólares que entran y salen, si esas dos cuentas entre ellas tienen diferencias, pues esa diferencia va a significar que en el neto durante ese periodo salieron dólares o en el neto entraron. Entonces esta cuenta es la que finalmente cierra la balanza en cero, ¿verdad? Ok, ahora esos dólares que entraron durante un periodo, ¿verdad? Va a pasar a engrosar la cantidad de dólares que hay en el país, ¿verdad? En este momento, qué sé yo, en este momento hay una cantidad de dólares, digamos hoy, la balanza de pagos se mueve y al final de ese periodo pues va a quedar otra cantidad de dólares. Pero entonces el movimiento que hubo en la cantidad de dólares inicial y la cantidad de dólares final, el cambio que hubo pues es esa cuenta oficial de pagos. Pero la cantidad de dólares que hay en determinado momento es lo que se llama las reservas oficiales o las reservas monetarias internacionales, ¿verdad? Entonces en el entendido de que hayan reservas disponibles, pues podríamos eventualmente tener una cuenta oficial de pagos que significó que salieran más dólares, porque habían disponibles para que hubiera una diferencia que permitió una salida neta de dólares, ¿verdad? Si la salida, si más bien tenemos una entrada neta, pues va a significar que esa cuenta se infla un poco más, ¿verdad? Ok, muchos de esos dólares están guardados en el Banco Central, ¿verdad? Que es lo que se llama las reservas netas del Banco Central. Y con esas reservas netas que tiene el Banco Central es con la que puede jugar en el mercado de divisas, ¿verdad? Si tiene bastantes dólares, pues puede entrar a ofrecer en caso de que el tipo de cambio tienda a subir mucho, ¿verdad? Entonces esas son las reservas oficiales, ¿verdad? Y pues pueden aumentar o disminuir, ¿verdad? Conforme se comporte la balanza de pagos, es decir, el resto de las transacciones que se hagan. Entonces al final la suma de esas tres cuentas, el saldo de la cuenta corriente, la cuenta financiera y de capital y la cuenta oficial de pagos, eso tiene que cerrar en cero, ¿verdad? Entonces por eso decimos que la balanza de pagos nos equilibra siempre va a cerrar en cero. Ok, muy bien, entonces acabamos de ver que una de las cuentas importantes es la financiera, porque un país puede pedir prestado o puede prestar, ¿verdad? Con respecto al resto del mundo. Entonces cuando el país obtiene más créditos del exterior que los préstamos que otorga el resto del mundo, se dice que es un prestamista, ¿verdad? Entonces realmente es un país que normalmente está prestando dinero. Pero cuando el país es más bien más lo que contrata prestado del resto del mundo que lo que presta, pues más bien se dice que es un prestatario neto, es decir, más bien pide mucho prestado. Ok, entonces esos movimientos de préstamos es lo que hace que haya que la nación, pero finalmente, si una nación deudora, es más lo que debe, ¿verdad? Debe mucho en el extranjero, producto de que ha tenido que pedir prestado a lo largo de su historia, o que es una nación acreedora, que es una nación que a lo largo de su historia es más lo que ha prestado al resto del mundo y más bien el resto del mundo le debe dinero, ¿verdad? Ok, en el caso de Costa Rica, pues históricamente ha sido una nación deudora, ¿verdad? Es más lo que debe. Entonces, la diferencia entre ser una nación prestataria, prestamista o deudora o acreedora es la misma que existe entre fondos y flujos de capital financiero. Ser un prestatario neto no es un problema siempre y cuando los fondos prestados sean utilizados para financiar acumulación de capital que aumente el ingreso. Sin embargo, ser un prestatario neto constituye un problema si los fondos prestados se emplean para financiar el consumo. Ok, eso es exactamente igual que lo que sucede con una persona, ¿verdad? Sucede con un país cuando se contrata créditos en el extranjero. Bueno, ¿es malo o es bueno? Depende para lo que usó ese dinero que pidió prestado, ¿verdad? Si lo usó para consumo y para cosas que pues no le van a producir nada en el futuro, pues posiblemente es una mala decisión. Pero si esos créditos fueron utilizados para hacer buena inversión que mejore la productividad del país, etcétera, pues obviamente no hay ningún problema, porque con la misma productividad que se genera se van a ir pagando y el país va a ir mejorando, ¿verdad? Entonces eso pues queda a criterio de la forma en que se utilizan los fondos, más que simplemente decir, bueno, como debe, pues está mal. En absoluto es así. Ok, el saldo de la cuenta corriente creo que ya lo vimos. ¿Y en dónde queda el tipo de cambio? Bueno, pues en el corto plazo una disminución del tipo de cambio nominal reduce el tipo de cambio real, lo que hace que las importaciones sean más baratas y exportaciones menos competitivas. O sea, al final el tipo de cambio, ¿qué papel juega dentro de esto de la balanza de pagos? Bueno, que va a tener efectos sobre las diferentes cuentas de la balanza de pagos, ¿verdad? El tipo de cambio va a hacer que hayan más exportaciones, haya más turismo, o hayan más importaciones o hayan menos importaciones, haya más inversión extranjera directa, haya más flujo de transferencias
internacionales de dinero de personas entre los diferentes países. El tipo de cambio es al final el que influye para que estas cuentas se muevan más en una dirección o en otra, ¿verdad? Ok, esto cuando vemos un análisis en el corto plazo principalmente, ¿verdad? Se supone que en el corto plazo una disminución del tipo de cambio aumenta el déficit de la cuenta corriente, ¿verdad? Obviamente, al bajar el tipo de cambio, la gente va a tener que importar más, ¿verdad? Y obviamente para los locales, para las personas que nos visiten, si el tipo de cambio es bajo, cuando cambien sus dólares por colones y empiecen a gastar, pues van a ver que pues no les rinden mucho. Entonces, digamos, el país se vuelve caro, ¿verdad? Cuando el tipo de cambio es bajo. ¿Qué pasa cuando el tipo de cambio es alto? Cuando el tipo de cambio es alto, pues más bien van a haber menos importaciones, ¿verdad? Y las exportaciones pues van a ser muchísimo más rentables, ¿verdad? Porque cada dólar produce mucho más colones, ¿verdad? Okay, entonces en el corto plazo una disminución del tipo de cambio nominal aumenta el déficit de cuenta corriente. Okay, lo que pasa es que en el largo plazo, cuando se ve esto en el largo plazo, el tipo de cambio nominal no provoca alteración alguna en el tipo de cambio real, ¿verdad? Y entonces se supone que no va a haber afectación. Entonces, en el largo plazo, el tipo de cambio nominal no ejerce influencia alguna en el saldo de cuenta corriente, se supone, en el largo plazo. El tipo de cambio nominal, recuerden que el tipo de cambio nominal, pues es simplemente, perdón, el tipo de cambio real es el tipo de cambio nominal menos la tasa de inflación, ¿verdad? Y al final, el que interesa es el tipo de cambio real. Okay, esa es un poco pues la relación que existiría entre el tipo de cambio y todas estas variables de transacciones que se realizan con el resto del mundo, las que son medidas por la balanza de pagos. Ok, eso sería todo con este video. Espero les haya quedado claro. Muchísimas gracias.